Era una tarde cálida de verano cuando Mauricio llegó por primera vez a la hacienda La Estrella, un lugar tan imponente como el nombre que llevaba. El camino de entrada estaba bordeado de robles antiguos, cuyos troncos gruesos parecían custodiar el silencio solemne de aquella propiedad. Mauricio, de 27 años, era un joven humilde pero orgulloso de su trabajo como chofer. Ese día, llevaba un traje impecable y unos guantes de cuero negro que había limpiado con esmero antes de comenzar su jornada. Mientras maniobraba el auto negro, un lujoso sedán que reflejaba el sol del mediodía, sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que trabajar para la familia Fernández era un privilegio que pocos en su posición podían conseguir. El portón principal de la casa, una estructura majestuosa de madera tallada con detalles dorados, se abrió lentamente, dejando salir a una figura femenina que atrajo de inmediato su atención. Sofía Fernández, la hija del patrón, era una joven de 23 años con un aire de elegancia que parecía innato. Su vestido blanco, de tela ligera, se movía suavemente con la brisa, y su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros. Mauricio, aunque intentó mantener la vista en el tablero del auto, no pudo evitar mirarla de reojo, cautivado por su belleza serena. Sofía caminó con confianza hacia el auto, pero no con la altivez que Mauricio había esperado de alguien en su posición. Cuando llegó a su lado, le dirigió una mirada rápida y le dijo, con voz firme pero amable: ¿Eres el nuevo chofer? Mauricio asintió, tragando saliva, mientras respondía con respeto: Sí, señorita. Mauricio, para servirle. Ella sonrió ligeramente, un gesto que pareció iluminar su rostro, y señaló el auto. Necesito que me lleves al centro de la ciudad. ¿Podemos salir de inmediato? Mauricio abrió la puerta trasera, cuidando cada detalle en sus movimientos para no cometer errores. Una vez que ella estuvo cómodamente sentada, cerró la puerta con cuidado, dio la vuelta al auto y se instaló al volante. Mientras iniciaba el trayecto, el silencio llenó el espacio, solo interrumpido por el ronroneo del motor y el leve crujir de la grava bajo las llantas. Mauricio sentía su corazón latir con fuerza. Estaba acostumbrado a trabajar para personas adineradas, pero nunca había sentido tanta presión por causar una buena impresión. A mitad del camino, cuando el paisaje urbano comenzaba a desplazar las colinas verdes, Sofía rompió el silencio. ¿De dónde eres, Mauricio? Preguntó con genuino interés. Él, sorprendido por la pregunta, respondió titubeando: De San Mateo, señorita. Es un pueblo pequeño a unas 2 horas de aquí. Sofía asintió, mostrando curiosidad. Sus preguntas continuaron, pasando de lo superficial a lo personal, mientras Mauricio, cada vez más cómodo, respondía con sinceridad. Ella le habló también de su amor por la pintura y de cómo se sentía atrapada en la vida estructurada que su familia le imponía. Mauricio, aunque atento a la carretera, no podía evitar sentirse intrigado por aquella joven que parecía tan distante de la imagen de perfección y frialdad que tenía en mente. Cuando llegaron al centro de la ciudad, Sofía lo miró directamente a los ojos antes de bajar del auto. Gracias, Mauricio. Ha sido un viaje agradable. Mauricio se quedó en silencio por unos segundos, sorprendido por el tono cálido de su voz. Finalmente, respondió: El placer ha sido mío, señorita. Mientras Sofía se alejaba entre la multitud, Mauricio permaneció inmóvil al volante, observándola desaparecer. Su mente estaba llena de pensamientos que no podía explicar, y su corazón latía más rápido de lo habitual. Había algo en ese encuentro, algo más allá de las palabras o las miradas, que lo dejó profundamente inquieto. Aquel primer viaje, aparentemente insignificante, marcaría el inicio de un cambio irreversible en sus vidas, un punto de inflexión que ningún destino previsto podría haber anticipado. En las semanas que siguieron, Mauricio y Sofía comenzaron a cruzar más caminos de lo que cualquiera de ellos habría imaginado. Aunque Mauricio trataba de mantener su relación estrictamente profesional, los pequeños gestos y encuentros fortuitos parecían inevitablemente acercarlos. Cada vez que Sofía necesitaba un traslado, lo hacía con la excusa de algún compromiso social o una visita al centro de la ciudad, pero Mauricio empezaba a notar que estas salidas se volvían cada vez más frecuentes y, en algunos casos, innecesarias.
Un día, mientras conducía hacia una galería de arte donde Sofía tenía planeado asistir a una exposición, ella le pidió que detuviera el auto frente a un parque. Sin previo aviso, le sugirió con una sonrisa que la acompañara a caminar un momento. Mauricio, sorprendido y nervioso, trató de excusarse. Señorita, no creo que sea apropiado. Pero Sofía, con esa determinación que la caracterizaba, lo interrumpió. No estoy preguntando si es apropiado. Solo quiero caminar un poco. Ven conmigo. Mauricio, incapaz de rechazar la invitación, la siguió mientras se adentraban en el parque. El lugar estaba casi vacío, con bancos de madera que descansaban bajo la sombra de grandes árboles. Caminaron en silencio durante unos minutos hasta que Sofía comenzó a hablar sobre su vida, compartiendo detalles que Mauricio jamás habría esperado escuchar. Le habló de cómo se sentía atrapada por las expectativas de su familia, de cómo se esperaba que siguiera un camino predecible, casarse con alguien adecuado, dirigir eventos sociales y mantener una imagen impecable. Pero, ¿qué hay de lo que realmente quieres hacer? Preguntó Mauricio, sin darse cuenta de que su tono había cambiado a uno más personal. Sofía lo miró, sorprendida por la pregunta, y después de un momento de reflexión, respondió. No lo sé. Supongo que nunca he tenido el lujo de pensarlo. Esa conversación marcó un antes y un después en su relación. Mauricio comenzó a verla no solo como la hija del patrón, sino como una persona con sueños y frustraciones, alguien que buscaba algo más allá de lo que su vida acomodada le ofrecía. Por su parte, Sofía encontró en Mauricio una honestidad y una perspectiva refrescante que le era imposible encontrar en las personas de su entorno. Los días siguieron, y con cada salida en el auto, sus conversaciones se volvían más profundas. Hablaron de libros, música y lugares que ambos querían visitar algún día. Sofía incluso comenzó a llevar consigo un cuaderno de dibujo, y mientras Mauricio conducía, ella hacía bocetos rápidos de los paisajes que pasaban junto a ellos. Uno de esos dibujos fue del propio Mauricio, sentado al volante, concentrado en la carretera. Cuando se lo mostró, él no supo qué decir. No es un dibujo perfecto, pero me gusta capturar momentos y personas, dijo ella con una sonrisa. Mauricio sintió como su rostro se calentaba, pero se limitó a responder con humildad. Es un buen dibujo. Usted tiene talento, señorita. A pesar de su esfuerzo por mantener la distancia, Mauricio no podía ignorar la atracción que sentía por Sofía. Ella, por su parte, encontraba en Mauricio una compañía que se sentía genuina, algo completamente diferente a los jóvenes ricos y superficiales que su familia le presentaba constantemente. Una tarde, después de dejar a Sofía en casa, Mauricio se quedó en el garaje, observando el auto que tantas veces había compartido con ella. Cada conversación, cada risa, cada mirada que intercambiaban en esos viajes comenzaba a ocupar un lugar permanente en su mente. Sin embargo, sabía que lo que sentía era peligroso, no solo por la diferencia de clases, sino porque desear algo imposible solo traería sufrimiento. Lo que ninguno de los dos admitía, al menos no en voz alta, era que sus encuentros ya no eran casuales ni inocentes. Cada sonrisa y cada palabra intercambiada eran pasos hacia una conexión que, aunque tácita, se volvía más intensa con cada día que pasaba. A medida que los encuentros entre Mauricio y Sofía se hacían más frecuentes, ambos comenzaron a sentir el peso de sus emociones. Mauricio, por un lado, estaba profundamente conflictuado. Cada vez que veía a Sofía, su corazón latía más rápido, pero su mente le recordaba constantemente su lugar en el mundo. Era un chofer, alguien contratado para servir, no para soñar con cosas imposibles. En más de una ocasión, mientras limpiaba el auto en el garaje o esperaba a que Sofía terminara alguno de sus compromisos, se encontraba reflexionando en silencio, ¿qué estoy haciendo? Esto no puede terminar bien. Mauricio recordaba las palabras de su madre, quien siempre le había dicho que no debía olvidar de dónde venía. Había crecido en un hogar humilde, trabajando desde joven para ayudar a su familia. Cada logro que había conseguido, por pequeño que fuera, era fruto de su esfuerzo y sacrificio. Pero ahora, esas raíces que tanto valoraba parecían convertirse en cadenas que lo mantenían en su lugar, recordándole que aspirar a algo más, especialmente a alguien como Sofía, era un acto de locura.
Por su parte, Sofía también estaba enfrentando sus propios dilemas. Aunque había crecido rodeada de lujos y privilegios, no se sentía verdaderamente libre. Sus padres, especialmente su padre, eran figuras autoritarias que decidían prácticamente todos los aspectos de su vida, desde su educación hasta con quien debía relacionarse. Sofía había aprendido a sonreír en eventos sociales y a ser la hija perfecta, pero en su interior sentía un vacío que ningún vestido caro o viaje exclusivo podía llenar. Con Mauricio, todo era diferente. En su compañía, no sentía la necesidad de fingir ni de cumplir con expectativas ajenas. Sin embargo, también sabía que lo que estaba ocurriendo entre ellos desafiaba las reglas no escritas de su mundo. Una tarde, mientras Mauricio la esperaba en el auto frente a una boutique del centro de la ciudad, Sofía se quedó mirando su reflejo en el espejo de un escaparate. La imagen que vio fue la de una mujer hermosa y sofisticada, pero al mismo tiempo, atrapada. Por primera vez, se preguntó si la vida que estaba llevando era realmente suya o simplemente una construcción diseñada por su familia. Fue entonces cuando decidió que no podía ignorar lo que sentía por Mauricio, aunque eso significara ir en contra de todo lo que le habían enseñado. El conflicto entre el corazón y la razón comenzó a manifestarse de maneras más evidentes. Sofía buscaba cualquier excusa para pasar más tiempo con Mauricio, inventando compromisos o alargando los trayectos en auto. Mauricio, aunque intentaba mantener la distancia, no podía evitar responder a su calidez. Pero ambos sabían que estaban caminando por una línea peligrosa. Una noche, mientras regresaban a la hacienda después de una cena en la ciudad, Sofía rompió el silencio que había llenado el auto durante gran parte del trayecto. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es tuya? Preguntó, mirando fijamente por la ventana. Mauricio tardó unos segundos en responder, sorprendido por la pregunta. A veces. Pero creo que uno tiene que aceptar lo que le toca, o luchar para cambiarlo. Sofía giró la cabeza hacia él, estudiando su perfil mientras conducía. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Aceptarías o lucharías? Mauricio apretó ligeramente el volante, sintiendo el peso de la pregunta. Finalmente, respondió con sinceridad. Depende de lo que esté en juego. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Mauricio pensaba en lo que implicaría cruzar esa línea invisible que los separaba, mientras Sofía se preguntaba si estaba dispuesta a desafiar a su familia por alguien que apenas conocía. Pero que sentía que entendía su alma como nadie más lo había hecho. El conflicto interno de ambos no tardaría en manifestarse de manera externa. Los rumores comenzaron a surgir entre el personal de la hacienda. Las miradas prolongadas y las sonrisas compartidas entre Mauricio y Sofía no pasaron desapercibidas. Aunque nadie se atrevía a decir nada directamente, el aire en la casa comenzó a cargarse de una tensión silenciosa, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. Mauricio sabía que estaba poniendo en riesgo su empleo, y posiblemente algo más importante, su dignidad. Sofía, por otro lado, estaba empezando a entender que los sentimientos que tenía por Mauricio no podían ser ignorados ni escondidos por mucho más tiempo. Sin embargo, ambos sabían que dar el siguiente paso significaba enfrentarse a consecuencias que podrían cambiar sus vidas para siempre. El día que todo salió a la luz llegó de manera inesperada, como suele ocurrir con los secretos que intentan ocultarse en un ambiente tan vigilado como la Hacienda Fernández. Era una tarde de domingo, cuando la familia acostumbraba a reunirse en el jardín principal para disfrutar de un almuerzo al aire libre. El lugar estaba decorado con mesas de madera cubiertas con manteles blancos, arreglos florales y un sinfín de platillos que reflejaban la opulencia de su estilo de vida. Mauricio, como siempre, permanecía cerca del auto, listo para atender cualquier indicación del patrono de Sofía. Ese día, Sofía llevaba un vestido azul que resaltaba la calidez de su mirada. Desde la distancia, Mauricio no podía evitar mirarla con admiración, aunque se esforzaba por no llamar la atención. Sin embargo, Sofía, consciente de su presencia, encontró la manera de excusarse de la mesa familiar y caminar hacia donde él estaba estacionado. Mauricio, ¿puedes llevarme a dar una vuelta por el lago? Necesito despejarme un poco, le dijo, con una sonrisa que delataba sus verdaderas intenciones. Mauricio dudó por un momento.
Sabía que las escapadas improvisadas comenzaban a levantar sospechas entre el personal, pero no podía negarse. Asintió y abrió la puerta para que Sofía subiera. Una vez dentro, arrancó el auto y se dirigieron hacia el lago que estaba en una esquina alejada de la propiedad. Durante el trayecto, el ambiente era relajado, pero cargado de tensión emocional. Sofía empezó a hablar de su frustración con su familia, su falta de libertad, y cómo Mauricio había llegado a ser la única persona con la que se sentía verdaderamente ella misma. Cuando llegaron al lago, Sofía le pidió que se detuviera y la acompañara a la orilla. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos y un agua que reflejaba el cielo despejado. Caminaban lado a lado cuando, de repente, Sofía se detuvo, giró hacia Mauricio y lo miró fijamente. ¿Nunca has pensado en dejar todo atrás y empezar de nuevo?, preguntó con un tono vulnerable que contrastaba con su usual seguridad. Mauricio no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el suelo, sabiendo que la conversación estaba llegando a un punto peligroso. Finalmente, levantó la vista y dijo: a veces lo pienso, pero no siempre es tan fácil. Sofía, con un gesto impulsivo, tomó la mano de Mauricio entre las suyas. Nada de esto es fácil, pero hay cosas que valen la pena. Antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de pasos en la grava detrás de ellos. Mauricio y Sofía se giraron al mismo tiempo, solo para encontrarse con el rostro severo del señor Fernández, el patrón. Sus ojos pasaron de la mano de su hija, aún entrelazada con la de Mauricio, al rostro del joven, que palideció al instante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz fría que parecía cortar el aire. Sofía, en un acto de valentía que ni ella misma esperaba, no soltó la mano de Mauricio. Papá, no es lo que parece, pero tampoco voy a mentirte. El rostro del señor Fernández se endureció aún más. ¿No es lo que parece? ¿Entonces mi hija está paseando con el chofer por diversión?, respondió con sarcasmo, ignorando completamente la explicación. Mauricio, sintiendo que debía decir algo, intentó intervenir. Señor, esto no fue planeado, yo. Tú no tienes derecho a hablar, lo interrumpió el patrón, alzando la voz. Luego miró a Sofía. Esto se acaba ahora mismo. ¿Entendido? Sofía, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. No, papá. No puedes decidir por mí. La confrontación fue suficiente para que los rumores que ya circulaban entre el personal se convirtieran en un escándalo. El señor Fernández ordenó que Mauricio fuera despedido de inmediato y prohibió a Sofía cualquier contacto con él. Sin embargo, las palabras y acciones no eran suficientes para borrar lo que ambos sentían. Esa noche, mientras Mauricio recogía sus cosas en el pequeño cuarto que ocupaba en la casa de los empleados, Sofía se escabulló para despedirse. Entre susurros y lágrimas, ambos se prometieron que encontrarían una manera de estar juntos, sin importar las consecuencias. Mauricio, con un nudo en la garganta, sabía que estaba cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. No sé cómo lo haremos, pero no quiero perderte, dijo Sofía, abrazándolo con fuerza. Tampoco quiero perderte, pero esto no será fácil, respondió Mauricio, acariciando su cabello mientras trataba de contener las emociones que lo desbordaban. El descubrimiento de su relación marcó un punto de no retorno. Ahora, todo estaba en juego, su empleo, su reputación y, sobre todo, el amor que comenzaba a unirlos contra viento y marea. La relación entre Rubén, el chofer, y Valentina, la hija del patrón, había crecido en silencio, un susurro en los rincones de la mansión, pero pronto el peso de ese secreto se hizo insostenible. Los murmullos entre los sirvientes se intensificaban a medida que la pareja compartía miradas furtivas y pequeños gestos de cariño, mientras que los ojos del patrón, siempre atentos a los movimientos de su hija, se volvían más desconfiados. Valentina, por su parte, vivía un conflicto interno cada vez más profundo. Su amor por Rubén, un hombre de origen humilde, chocaba frontalmente con la vida de lujo y privilegios que siempre había conocido. Sin embargo, lo que más la atormentaba no era solo la desaprobación de su padre, sino la certeza de que al elegir a Rubén estaba desafiando toda una vida construida sobre normas rígidas y expectativas sociales que no podía simplemente ignorar.
Rubén, por su parte, también estaba sumido en un torbellino de emociones contradictorias. Aunque su amor por Valentina crecía cada día, el peso de su propia clase social le pesaba como una losa. Él no se veía digno de ella, un hombre que conducía un coche de lujo pero que, en esencia, no era más que un sirviente a los ojos del mundo. Su relación con Valentina le ofrecía una chispa de felicidad, pero también le provocaba una angustia constante, pues sabía que este amor estaba condenado a la desaprobación de la sociedad. Los miramientos de sus amigos, los reproches de su madre, y los frecuentes recordatorios del patrón sobre su lugar en el mundo lo hacían dudar de sí mismo. Aún así, había algo en su corazón que lo impulsaba a seguir adelante, a luchar por este amor que sentía tan puro y verdadero. Una tarde, mientras conducía a Valentina hacia un evento social importante, el silencio en el coche fue más pesado que nunca. Ninguno de los dos mencionó el tema que ambos sabían que estaba a punto de estallar. Valentina, vestida con un delicado vestido de gala, miraba por la ventana con la vista perdida en la distancia, mientras Rubén mantenía sus ojos firmemente en el camino. Fue entonces cuando Valentina rompió el silencio con una pregunta que, aunque sencilla, llevaba consigo una profundidad que había estado guardando en su corazón durante semanas. Rubén, ¿crees que podremos vivir nuestro amor sin que el mundo nos castigue por ello? Preguntó con una voz suave, casi temerosa de la respuesta que pudiera recibir. Rubén, sintiendo el peso de sus palabras, tardó unos segundos antes de responder. Miró a Valentina por el espejo retrovisor, observando la seriedad en su rostro. No lo sé, Valentina, dijo finalmente, con la voz grave y cargada de incertidumbre. Todo lo que sé es que no puedo dejar de pensar en ti, y si eso significa que debo arriesgarlo todo, lo haré. Pero debo ser honesto contigo, no estoy seguro de lo que sucederá. El mundo en el que vivimos no permite que alguien como yo esté a tu lado. La gente te juzgará, y nosotros seremos los primeros en sufrir. Valentina cerró los ojos por un momento, asimilando sus palabras. Sabía que Rubén tenía razón, pero el amor que sentía por él era tan intenso que no podía simplemente dejarlo ir. El temor al rechazo, al escándalo, a la pérdida, la llenaba de dudas, pero a la vez, había algo dentro de ella que le decía que este amor valía la pena, que valía la pena desafiar todo por él. Finalmente, llegó el momento en que no pudieron más con la tensión. El patrón, que siempre había mostrado una postura autoritaria y protectora sobre su hija, comenzó a sospechar cada vez más de la relación entre Valentina y Rubén. No solo los empleados de la mansión, sino incluso algunos miembros de la familia del patrón, empezaron a hablar de manera despectiva sobre Rubén, viéndolo como un intruso en un mundo al que no pertenecía. El patrón, un hombre de carácter firme, se acercó a Rubén una tarde, después de un largo día de trabajo, y le dijo en voz baja pero tajante: «Te he visto cerca de mi hija demasiadas veces. Si no te alejas de ella, las consecuencias serán graves, no solo para ti, sino para todos los que trabajan en esta casa». Rubén, sintiendo el peso de la amenaza, no tuvo más opción que enfrentarse a la realidad. No podía seguir viviendo en el temor constante, ni viendo a Valentina sufrir en silencio por la lucha interna entre el amor que compartían y las expectativas de su familia. La decisión final vino una noche, cuando ambos se encontraron a solas en la terraza de la mansión, bajo un cielo estrellado. Era una escena de belleza serena, pero cargada de tristeza. Allí, Valentina miró a Rubén con los ojos llenos de determinación y le dijo: «No quiero que vivamos con miedo, Rubén. He decidido que si mi amor por ti me lleva a perder todo lo que he conocido, lo aceptaré. No me importa lo que piensen los demás. Si debo salir de esta casa y empezar una nueva vida, lo haré contigo. Porque mi vida sin ti no tiene sentido». Rubén la miró, con una mezcla de asombro y admiración. El amor que sentía por ella se convirtió en una promesa de lucha, una promesa de que, si juntos debían enfrentar las adversidades, lo harían sin mirar atrás. Ambos sabían que lo que decidieran cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, la valentía de Valentina al tomar esa decisión, dispuesta a sacrificar el lujo y la seguridad por su amor, fue lo que les dio la fuerza para seguir adelante. A partir de ese momento, la pareja enfrentó un nuevo camino lleno de incertidumbres,
pero también lleno de esperanza, sabiendo que la decisión de ser verdaderamente libres les pertenecía solo a ellos. Después de la valentía que ambos demostraron al enfrentarse a sus miedos y las expectativas sociales, la vida de Rubén y Valentina dio un giro irreversible. El patrón, al enterarse de su relación, no tardó en reaccionar con furia, exigiendo la inmediata expulsión de Rubén de la mansión. Valentina, con el corazón roto, no pudo hacer nada para detenerlo, pues sabía que su familia nunca aceptaría su amor por un hombre de clase baja. Sin embargo, lo que más le dolió fue el ver a Rubén partir, no porque no quisiera que él siguiera su camino, sino porque el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. El chofer, por su parte, se fue con el alma dividida. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta al seguir su corazón, el dolor de dejar atrás a Valentina, una mujer que significaba todo para él, lo desbordaba. Los días que siguieron fueron un vacío insoportable para ambos. Mientras Rubén buscaba un nuevo trabajo en una ciudad distante, Valentina se encontraba atrapada entre la comodidad de su vida de antes y la nueva realidad que se le presentaba. El tiempo pasaba lentamente, pero las memorias de su amor seguían vivas en sus corazones. La distancia, sin embargo, no pudo borrar lo que sentían el uno por el otro. Durante semanas, Valentina se sumió en la desesperación, sintiendo que su vida había perdido todo su sentido. Aunque tenía todo lo que cualquier persona podría desear, la ausencia de Rubén la despojaba de su felicidad. Fue entonces cuando, en un giro inesperado del destino, Valentina decidió dar un paso que cambiaría todo, dejarlo todo atrás. Decidió reunirse con Rubén, renunciando a la vida de lujo que siempre había conocido. Con la determinación de seguir su corazón, Valentina se embarcó en un viaje hacia la ciudad donde Rubén había encontrado trabajo. Sabía que al hacerlo, estaría dejando de lado la vida de privilegios y seguridad que le ofrecía su familia, pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Su amor por Rubén era más fuerte que cualquier opresión externa. Cuando finalmente se encontraron en un pequeño y modesto departamento en la ciudad, la felicidad que compartieron en ese momento no se pudo describir con palabras. Aunque ambos sabían que el camino no sería fácil, al estar juntos, sentían que habían encontrado algo mucho más valioso que la riqueza material, la libertad de amar sin restricciones. No obstante, los sacrificios fueron inevitables. Valentina tuvo que enfrentarse al rechazo de su familia, y la presión social de vivir fuera de su mundo la acompañó constantemente. Sin embargo, a cada paso que daban juntos, la fuerza de su amor se volvía más sólida. Rubén, por su parte, comprendió que aunque su vida de chofer no le ofreciera riquezas, su alma estaba completa al lado de la mujer que amaba. Juntos, comenzaron a construir una nueva vida, llena de retos, pero también de momentos de alegría y crecimiento. El tiempo, como siempre, pasó y la historia de su amor se convirtió en una lección de valentía para aquellos que los rodeaban. Algunos amigos y familiares de Valentina, al principio reticentes, comenzaron a ver la profundidad de su amor y el compromiso que ambos habían hecho el uno por el otro. Aunque el patrón nunca aceptó completamente la relación, con el tiempo, la pareja encontró su propio lugar en el mundo, donde el juicio ajeno ya no tenía poder sobre ellos. En los años que siguieron, Rubén y Valentina no solo sobrevivieron a los obstáculos, sino que prosperaron. Juntos fundaron un pequeño negocio, donde ambos trabajaban codo a codo. La vida que una vez pareció imposible para ellos, ahora era una realidad, construida sobre la base de un amor que desafiaba todo lo que el destino les había impuesto. El final de su historia no fue un cuento de hadas, pero fue una historia real, profunda y conmovedora. Aprendieron que el verdadero amor no está exento de sacrificios, pero que, cuando se lucha por él, siempre hay una oportunidad de encontrar la felicidad. Y así, Rubén y Valentina vivieron sus vidas, cada día más convencidos de que el amor, en su forma más pura, no tiene fronteras, no está limitado por clases sociales ni por expectativas, sino que tiene la capacidad de transformar el destino.